Para los años 1983, más o menos, yo era el pastor asociado del pastor José Marrero aquí en Caguas, en el distrito de Caguas. Y me tocó dar una campaña de Semana Santa en la iglesia de San Antonio. Y había una familia que yo estaba visitando, dando estudios bíblicos. Y le dije a un hermano, como yo vengo de Caguas y tengo que venir para predicar, yo le pido que usted vaya y me busque unas personas que yo estoy estudiando para que lo traiga a la conferencia. Y él fue el primer día. Y al próximo día me dice, pastor, yo no puedo ir allá más. ¿Y por qué? Porque la nena se me va a dañar la nena. Y yo, la nena. Era una guaguita que él tenía bien cuidadita y bien, eso era la nena. Y que él no podía más buscarles porque vivía en un hoyo allá abajo. Y está bien, no se preocupe, hermano, yo los busco. Pues yo salía de acá de Caguas, iba primero a buscarlo, allá al barrio La Mesa, y después los llevó a la campaña. Y esas personas fueron bautizadas, toda su familia. El Señor nos llama a hacer un trabajo. No le digamos que no al Señor. El hermano se llama Víctor Velázquez, su hermana y su esposa Virginia. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque la hermana Fabia me dijo cuando llegó, pastor, le mandaron saludos de allá de Hartford, Connecticut. Es un hermano que es de aquí de Caguas, él era de esta iglesia, y yo dije, ¿de esta iglesia? Sí, me dijo, pero entonces me dio un programa de predicación, el programa de culto de la iglesia de Connecticut. Y cuando vi, es Vitil Velázquez y la hermana Virginia, son de la mesa. Y la hermana Flavia es producto de nuestra hermana Esperanza Muñoz, que la hermana Esperanza Muñoz es una persona que se ha dejado guiar por el Espíritu Santo y no sé cómo lo hace, pero es una persona que hace contacto con la gente. Ese es algo serio. Y hizo contacto con nuestra hermana Flavia y su esposo Junior. Yo le digo Junior, ¿sabes? Él es Carlos, pero es Junior. Así que y yo comencé a estudiar con ellos y fueron bautizados. Hermanos, hay que hacer la obra del Señor. Cuando el Señor nos envía a hacer algo, hagámoslo. Es algo maravilloso. Entonces, la satisfacción que uno siente cuando uno ha trabajado con personas, ha dado estudios bíblicos, ¿eh? Y los ve en la iglesia. Y como líderes, mire, ese es algo serio. Usted no sabe la satisfacción que uno siente. En mi trabajo en los campamentos de verano, yo trabajé con muchos jóvenes allí. Eran menores cuando yo estaba con ellos allá, jóvenes. Y hoy en día, cuando voy a las iglesias, algunas iglesias los encuentro como ancianos, directores de jóvenes, directores de escuela sabática. Usted no sabe la satisfacción que uno siente. En cambio, hay tristeza a veces cuando decimos, aquella persona, yo podía dar estudios bíblicos, no hay estudios bíblicos, y ahora no está en la iglesia. Así que, pero dejemos las cosas negativas, vamos a las positivas. Hablemos a la gente. Y al ver este programa que está aquí, me dio nostalgia, hermana Olga. Me dio nostalgia ver el programa. Porque aquí se estuvo haciendo el programa de la iglesia por muchos años. Y se dejó de hacer. Yo soy nostálgico a veces, ¿sabes? Y yo no sé si habrá algún voluntario o voluntaria que quiera continuar haciendo el programa de la iglesia. Pero lo dejo, como dicen allá en el argot de baloncesto, lo dejo en su cancha. Dejo en su cancha para que usted pueda meditar sobre eso. Oramos al Señor. Padre nuestro, gracias porque ahora nos permites abrir tu palabra, que tú seas el que habla a través de este servidor y que lo que vayamos a
a leer, a estudiar y a predicar, sea para gloria y honra tuya, por amor a Jesús. Amén. Muchas veces nosotros los que vamos a predicar, hablamos con el Señor y le decimos: Señor, ¿de qué tú quieres que yo predique? ¿Qué tú quieres que yo exponga? ¿Qué tú quieres que yo diga? Y se pone uno a estudiar, a meditar. Yo tengo en mi computadora un archivo de sermones y comienzo a buscarlos, ¿verdad? Y digo, ¿cuál será? Señor, dime cuál es. No es eso, Tim Marín de los Tingües, es. No. Ilumíname. Y a veces yo he ido a iglesias a predicar y después que estoy allá en la parte de atrás, llevo ya todo listo para tener un sermón. El Señor me ha dicho allá, ese no es el que tú tienes que predicar. Y ahí atrás, en el cuarto de predicación, donde he estado, he cambiado el sermón. Lo he cambiado. ¿Quién es ese? El Espíritu Santo. O sea, tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y esta mañana yo quise escoger, y cuando uno va a preparar una predicación, un sermón, pues uno comienza a buscar diferentes sitios en la Biblia, referencias, aquello, esto, otro, para ver qué podemos. Y el Señor me iluminó, me dijo que esta mañana yo debo predicar de este versículo que nos trae muchos recuerdos a nosotros, a nuestra familia, del pastor Adriano Quiles A. Pastor Adriano Quiles fue un predicador, un pastor de esta iglesia, de esta obra. Estuvo mucho en el este, después estuvo en el oeste. Él me bautizó, él me apadrinó, él me llevó al colegio, fue mi tutor, fue mi mentor. Así que, y este versículo él lo utilizaba mucho. Mas vosotros sois linaje, ¿qué? Escogido, real, nación, pueblo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros, nosotros, ustedes, somos real sacerdocio, nación santa. El apóstol Pedro, decimos que Pablo, las epístolas de Pablo, y que son un poquito contradictorias y que son muy difíciles de entender, pero se ha llegado a la conclusión que las de Pedro eran más difíciles, son más difíciles. Un pescador comparado con un erudito, pues las predicaciones de las epístolas de Pedro son un poquito más, Pablo pues se deja explicar un poquito mejor. Aunque Pedro dirigió esta carta a los creyentes gentiles, esta carta fue de Pedro, ¿a quién? A los gentiles. Él mismo era judío. Por eso no es de sorprenderse que su vocabulario está lleno de palabras y conceptos provenientes del Antiguo Testamento. O sea, lo que Pedro estaba escribiendo, eran pensamientos que venían ¿de dónde? Del Antiguo Testamento. Notamos esto en el pasaje que vamos a estudiar ahora, que vamos a analizar ahora en Primera de Pedro, en Primera de Pedro 2:9. Que originalmente fueron usados por el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, el pueblo que Dios escogió. Pero toma palabras, conceptos que originalmente fueron usados para Israel. Y sabemos que el concepto de Israel, el Israel de los hebreos y el Israel que somos tú y yo hoy, que somos los gentiles, el pueblo, el Israel espiritual, que somos nosotros. Y los aplica a la iglesia de los gentiles,
¿A la iglesia de quién? Nosotros. Porque usted, ¿de qué tribu del pueblo de Israel es usted? ¿De Benjamín? ¿De Judá? No, de ninguno. Así que nosotros somos ya que se llevó el evangelio a los gentiles. Y ahí estamos nosotros. Así que si no fuéramos, si se van a salvar solamente los que fueron del pueblo de la tribu de Israel, así que Luis Rivera Aguayo se quedaría ¿qué? Afuera. Y no tendría un lugar en las mansiones celestiales. Pero sí, Dios me prometió a mí que yo tengo un lugar en las mansiones celestiales. Y tú tienes un lugar también. Porque Él quiere, Pedro en esto quiere animar a los creyentes de ese primer siglo de la iglesia cristiana que estaban sufriendo mucho por el evangelio. Y ustedes dirán, pero es que nosotros no estamos sufriendo por el evangelio. No estamos sufriendo por el evangelio. Busque a ver ustedes los que son discriminados y de los trabajos los despiden y los discriminan en muchos aspectos. Y eso no es nada. Es como dicen allá donde me crié, eso es un pellizco de qué. De ñoco, ¿verdad? ¿Sabes que un ñoco es uno que le da ataque? Eso no duele, ¿verdad? Eso es algo sencillo. Lo que viene y lo que digo siempre del libro Maranata, léalo. Esos mensajes ahí, lo que viene no es fácil y solamente podrán ¿quién? Vencer los que dejen que el Señor dirija su vida. Bien, y vamos a desglosar un poquito el texto. Un linaje escogido. La palabra linaje del griego viene de genos. Significa un grupo de personas que están vinculadas por nacimiento. Linaje. El pueblo de Israel era el linaje de Abraham. Y recordamos que nosotros que el pueblo de Israel estaba orgulloso de ser ¿de qué? Decir que nuestro padre Abraham, que venían del linaje de Abraham. Pero vamos a ver más adelante que nosotros tenemos que representar ese linaje. Porque no es que soy del pueblo de Israel, no es que soy del pueblo de Abraham, del linaje de Abraham. Porque dice Hechos, Lucas, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, 26, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros os envía la palabra de esta salvación. ¿Y qué salvación la que estaba hablando de Lucas? ¿Qué salvación? La salvación tuya y mía a través de Cristo Jesús. Eso es, y los judíos se sentían muy orgullosos de ellos, muy orgullosos, pero tan orgullosos estaban que cuando llegó el momento, llevaron a Jesús allí frente a ¿quién? A Pilato, y lo acusaron para que lo crucificaran. Pero ¿eran qué? ¿Del linaje de qué? De Abraham. Venían del linaje de Abraham. Cada miembro de la iglesia, cada uno de nosotros pertenecemos a un linaje. El linaje del Espíritu Santo, el quien engendra en el nuevo nacimiento. El linaje del Espíritu Santo. Por eso nos llamamos hermanos. Somos hermanos. Porque venimos ¿de qué? De un solo linaje. Todos somos hermanos. Porque ¿quiénes fueron los primeros padres? ¿Y todos los que nacieron de dónde vinieron? Así que hoy en día no podemos casar personas que son de sanguinidad muy corta, porque yo tuve ahora, después de 6 meses, pude inscribir un matrimonio que casé unos primos porque eran primos. Pero hoy en día nos casamos, los hermanos. Y no somos hermanos. Mi esposa es mi hermana. Porque ¿quiénes son los padres de nosotros? Adán y Eva, ¿verdad que sí? Así que somos hermanos. Pero ese linaje que viene, nacidos, como dice Juan, no de sangre por la voluntad del hombre, sino de Dios.
Dice en Juan capítulo 1, 12 al 13, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, gracias hermana, el sábado en la escuela sabática pone personas ayudadas, me pone a mí, ¿sabes? ¿Está bien? Ok. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad carne, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de la voluntad de ¿quién? De Dios. Somos el linaje que venimos de esa voluntad de Dios. El pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Y fue el que Dios escogió a través de Abraham. Dios utilizó a Abraham. Y como vimos en lecciones anteriores, Dios llamó a Abraham y no le dijo para dónde iba. Solamente lo llamó. Y comenzó Abraham a preguntarle a Dios que mira, ¿para dónde yo voy? Dime para dónde yo voy, que yo quiero saber. No. Repito, y vuelvo nuevamente al aspecto del ejército. Nos decían, vamos para tal sitio. ¿Pero para qué vamos para allá? ¿Y qué tengo que ir para allá yo? No, tú vas para ese lugar. Hoy en día los que están activos le dicen, vas para Irak, vas para Somalia. ¿Pero y por qué? ¿Por qué no me mandan me dejan en Puerto Rico? Porque cuando se entra al ejército, ya usted no se pertenece a usted. Usted pertenece al tío Sam. Y el tío Sam lo va a enviar donde el tío Sam quiera. Según ellos, donde tengan necesidades de enviar tropas. Así que no es donde ustedes quieran. Muchas veces los reclutadores son astutos. Y le dicen a los muchachos que van a reclutar, mira, tú vas a entrar al ejército, te van a dar un bono de tanto y tú puedes escoger dónde tú quieres ir. Mentira. Después que tú entras allí, tú eres propiedad de ellos. Y algunos dicen, pero me dijeron esto. Eso no nos acordamos de eso que te dijimos, así que es para allá que tú vas. En el tiempo de Vietnam, cuando estuvimos en el tiempo de Vietnam, todo lo que iba era para Vietnam. Todo. Algunos que otros iban para otros sitios. Dios me dio la oportunidad de no ir a Vietnam y estar en Alemania. Yo pedí ir a Vietnam, pero Dios no permitió que fuera. Para que mi hermano no fuera. Entonces él fue, yo no fui. Y yo le digo a algunas personas a veces cuando hablamos de los compañeros allá en veteranos, le digo, a lo mejor si voy, hubiese salido una bolsa plástica. Pero Dios no quería eso. Dios quería que hoy, día 31 de octubre, a las 11:40 yo estuviera predicando en la Iglesia de la Esperanza. Eso es lo que quería Dios. Así que cuando Dios, el pueblo de Dios era Israel, porque Dios los había escogido de todas las naciones, porque tú eres pueblo santo para Jehová de Dios, tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Nosotros somos un pueblo especial. ¿Y qué es algo especial, hermano? ¿Ah? Tú y yo somos especiales para Dios. Somos tan especiales que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para que tú y yo hoy, ahora mismo, tengamos seguridad de vida eterna. Lo mismo es cierto de los creyentes. Hemos nacido de nuevo e integramos la iglesia por elección de Dios. Esto fue lo que Pedro enfatizó en el inicio de esta carta, de que nosotros somos un pueblo que Dios nos ha escogido para algo, un real sacerdocio. Y estudiamos esta semana que los sacerdotes estaban ¿qué? Corruptos, ¿verdad? Se corrompieron los sacerdotes. Cuando Dios rescató a Israel de Egipto, los llevó a la tierra prometida, estableció un sacerdocio a través de Aarón. Aarón, Dios lo escogió, lo llevó allá a un monte con Moisés, y Moisés le quitó las ropas
lo bañó y lo vistió. Y de ahí en adelante todos los de la familia, los hijos de Aarón, eran los ¿qué? Los sumos sacerdotes. Un sacerdocio que Dios había ¿qué? Instituido para que el pueblo de Israel mientras estuviera en la tierra. Lógico, esto cambió cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Que entonces el sacerdocio levítico ¿qué? Cayó. Y ahora no necesitamos un sacerdote humano que entre al lugar santísimo, sino que ahora entra ¿quién? Cristo Jesús al lugar santísimo para interceder por nosotros. Un sacerdote que no tenía mancha, no cometió pecado. Un sacerdote que no tenía que ofrecer sacrificio, porque el sacrificio lo ofreció Él en la cruz del Calvario. Aquel sábado, aquel viernes a las 3, cuando murió en la cruz del Calvario, el velo se rasgó, dejando al descubierto el lugar santísimo, porque ya eso no era ¿qué? Necesario. Hasta ese momento era útil, pero de ahí en adelante ya cayó, porque el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, había muerto en la cruz del Calvario. Aarón, entre la tribu de Leví, la monarquía vino de la tribu de Judá. En el Antiguo Testamento no hubo un real sacerdocio. Esto solo se dio en el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento, el real sacerdocio, es Cristo Jesús. Jesús, tu sacerdote y mi sacerdote, el cual no tenía que ofrecer sacrificio por él, porque ya lo ofreció. Y dice el apóstol Pablo que lo ofreció, ¿cuánto? Una sola vez. Los sacerdotes del sacerdocio de Aarón tenían que ofrecer sacrificio, ¿cuánto? Todos los días tenían que hacer sacrificio, y el sumo sacerdote una vez al año allá en el lugar santísimo. Cada creyente es hijo del rey. ¿Y cómo se le llama a un hijo de un rey? ¿Ah? Príncipe. Y somos llamados a reinar con Cristo Jesús. Tú y yo somos príncipes. ¿Y qué privilegio tiene el príncipe? ¿Ah? ¿Qué privilegio tiene el príncipe? Hereda todo ¿qué? Lo que es del rey. Así que usted y yo vamos a heredar lo que es del rey. Las mansiones celestiales, la tierra nueva, las cosas maravillosas que Dios tiene para ti y para mí, las vamos a heredar, porque somos los hijos del rey, somos príncipes. Pero como somos príncipes, tenemos que comportarnos como tal. Tenemos que comportarnos como tal. ¿Saben ustedes que el príncipe tiene privilegios tremendos porque es hijo del rey? Yo estuve escuchando una anécdota de que hay un portaaviones en la naval de los Estados Unidos que se llama John F. Kennedy. Y un día fueron a visitarlo, y entre ellos estaba uno de los de Kennedy. En ese portaaviones hay lugares que se llaman off limit, que son áreas restrictas, que todo el mundo no puede entrar. Y cuando él iba por allá, fue por un sitio, entonces le dijeron, no, pero sí, y él dijo, ¿cuál es el nombre de este portaaviones? John F. Kennedy. ¿Y quién era John F. Kennedy? Mi padre. Así que si está el nombre de él, yo puedo ir ¿dónde? Donde yo quiera aquí en este portaaviones. Porque tenía derecho, ¿por qué? Porque el portaaviones tenía ¿qué? El nombre de su padre. Así que tú y yo tenemos derecho a ir cuando vayamos al cielo a todas las partes en la galaxia. Porque somos hijos ¿de quién? Del rey. Una nación santa. ¿Una nación qué? Santa. Pero no es para meternos en un nicho, ¿sabes? El concepto está bien, pero lo utilizan mal. Porque el concepto del nicho es poner algo allí, lo están ¿qué? Apartando, ¿verdad? El concepto es apartar ese santo para algo. Pero el incorrecto es que llegan a ¿qué? A adorar a ese santo y hacerle peticiones al santo. Pero está apartado. Tú y yo somos santos.
Tú y yo somos santos. Porque la palabra santo es ¿qué? Apartado. ¿Y para qué somos apartados nosotros? ¿Ah? ¿Para qué tú y yo somos apartados? Para heredar las cosas maravillosas de Dios. Israel era una nación. Y sigue siendo nación. Y todavía están peleando por eso allá en el Medio Oriente. Los judíos tenían un parentesco étnico y compartían una cultura. Sus costumbres y creencias eran básicamente iguales. Y estaban unidos por medio de estructuras civiles. Cada hijo de Abraham se sentía parte de un grupo mayor. La nación de Israel era una nación santa. Porque Dios lo había apartado desde que llamó a Abraham. Lo apartó con un propósito. Lo que nosotros hoy, como iglesia, la iglesia adventista está apartada, está separada. ¿Para qué? ¿Para decir que somos nosotros los únicos que nos vamos a salvar? ¿Ah? Para llevar a cabo una misión. Una misión de predicar que Jesús murió por ti, resucitó y viene pronto para llevarnos a las mansiones celestiales. Era una nación santa en el sentido de estar separado de las demás naciones. También debía ser santos en su comportamiento. Una nación santa y teníamos que estar apartados para nuestro comportamiento. Miren, el apóstol Pedro utiliza sus cartas y habla bien claro de cómo nosotros tenemos que comportarnos como hijos de Dios. Algunas personas dicen, pastor, en la iglesia ya no se predica de esto, esto otro, aquello otro, esto otro. Predicamos a Cristo Jesús. Pero dentro de esa predicación de Cristo Jesús hay muchas cosas que nosotros tenemos que ver, que somos santos en nuestro comportamiento, no en la iglesia solamente. Porque no somos nosotros santos para estar en la iglesia aquí los sábados de 9:30 a 12:30 o a 12. Y aquí estamos ¿qué? Aquí somos santos. Aquí pero cuando salimos para afuera y estamos en los trabajos, estamos en el centro comercial, estamos allá y acá, se nos olvidó ¿qué? Y nuestro comportamiento no es el ¿qué? No es el mejor. Y muchas veces lo hacemos, hermano, de una manera que vamos a la caja registradora, vamos a pagar y allí nos dice algo la cajera y le decimos ¿qué? Miren, el sábado pasado nosotros pecamos, mi esposo y yo pecamos. Porque el cieguito estaba hospitalizado y tenía que ir a la casa a buscarle ropa, no tenía la llave. Pues fuimos a Kmart. Salimos de aquí de la iglesia para Kmart a pecar. Allí fui, compré la ropa que iba a comprar. Entonces cuando estábamos por el pasillo, una señora le dice a mi esposa, ¿ustedes son pastores? ¿Ustedes son pastores? Y después mi esposa me dice, no fue la única. Después otra me dijo, vaya, ustedes son pastores, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque usted deja ver lo que es caminando, hablando, tomando las cosas de las góndolas y de las tablillas. Usted deja ver quién es. Miren, yo a veces que estoy me han preguntado, ¿usted trabaja aquí? Porque yo veo que una cosa está en el piso y yo la recojo y la pongo en la tablilla. Yo no puedo ver nada que está en el piso. Y la gente lo está ¿qué? Mirando. Cogen una cosa ya cogen una fruta ya en el dairy y vienen y la dejan por allá donde están las sábanas y las fundas por allá del otro sitio. A lo mejor no lo vieron ellos ahí, pero ¿quién? Y eso es un comportamiento bueno de una gente santa. Lo están mirando. Un día yo fui a Home Depot y cogí una cinta métrica para medir algo y fui, medí y vine y lo traje y lo puse donde estaba. Y cuando fui a la caja, la cajera me dice, ¿usted era militar? ¿Y por qué? Porque yo lo vi que usted cogió la cinta métrica de ahí, fue allá y lo vino y la puso en el mismo sitio.
No fui militar, pero soy pastor de iglesia. Ella me estaba, ¿qué? Vigilando. A lo mejor si yo vengo y la dejo por allá, ella me ve y un día viene a la iglesia y dice, ese fue el que cogió la cinta métrica y la dejó por allá por otro sitio. Porque usted no sabe cuándo se va a encontrar con la persona. Así que todas estas características Pedro las aplica a la iglesia y son aplicadas a la iglesia a cada uno de nosotros. Hermano, yo no creo y yo estoy convencido de que yo no tengo que decir a la gente cómo tiene que vestir. Yo no tengo que decir a la gente cómo tiene que vestir. Porque la palabra de Dios, ¿qué? Dice cómo tenemos que vestir. Yo no tengo que decir a la gente que no tiene que usar prenda. Yo no tengo que decir a la gente esto y aquello otro. Porque aquí, ¿qué? Es claro. Hay que predicarle esto. No, hay que predicarle a Jesús. Si usted y yo, ¿qué? Dejamos que Jesús muera en nuestros corazones, todo lo demás vendrá por qué. No, decimos, todo lo demás vendrá por añadidura, pero es lo que nos conviene. Si usted siéntese un día en el centro comercial y comience a ver la gente que pasa. Comience a verlo. No mire a los hermanos de la iglesia, no ande mirando sino a la gente que pasa. La gente son todas diferentes, pero usted puede ver, esa persona yo creo que es cristiana, ¿sabe? ¿Por qué? ¿Cómo camina? ¿Cómo mira? ¿Cómo habla? A Pedro no lo dijeron, tú eres parte de ellos, ¿por qué? Porque tú hablarte qué. Así que nosotros no tenemos que desde aquí estar latigando, ni fustigando, ni diciendo, tú tienes que hacer esto, esto, otro. Lo que tenemos que decir es que busquemos al Señor. Y el Señor nos va a decir qué es lo que tengo que hacer. Pero tengo que qué. Y cuando me diga algo aquí la Biblia sobre esto, aquello otro, yo no buscarle que la justificación. No, pero es que yo puedo hacer esta manera, yo puedo hacer esto otro. Y le quiero decir, hermano, el reino de los cielos no es ropa corta, no son prendas, no son esto, no es aquello otro. El reino de los cielos son de personas que han aceptado a Jesús como Salvador personal. Así que no le digan, mi esposa antes de estar en la iglesia, yo visitaba muchas iglesias. Y una vez fue a una iglesia evangélica y ella usaba siempre pantalones y cuando llegó allí comenzaron a hablarle de que las mujeres, esto otro, aquello otro, que si en pantalón y ella estaba allí. ¿Qué sabía ella de qué? O sea, ¿prediquemos a quién? El reino de los cielos no es de eso. El reino de los cielos es de personas que dejemos que Jesús mora en nuestro corazón. Y lo demás vendrá por añadidura. Un pueblo adquirido. El Antiguo Testamento, el pueblo de Israel pertenecía a Dios. La nación era su posesión. Lo que el Antiguo Testamento afirma acerca de Israel, Pedro ahora lo afirma de la iglesia. Es el conjunto de personas que pertenecen a Dios. Sus vidas son para Él. Yo pertenezco a Dios y mi vida es ¿para quién? Para Dios. Pero este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y lo que yo hago, pero es que yo puedo hacer lo que yo quiera con mi cuerpo. No, porque eso no es tuyo. Eso le pertenece a Dios. Hoy en día, los tatuajes se pueden tatuar y se pueden hacer lo que quieran. Cuando la Biblia dice que ¿qué? Que no pondréis marca sobre ¿qué? Sobre tu cuerpo. Ahora, si una persona llega al evangelio tatuado, no tiene oportunidad de vida eterna. Si él deja que Jesús more en su corazón, Dios lo va a ¿qué? Lo va a perdonar. O sea que la vida nuestra puede haber sido una vida tremenda fuera de Jesús, pero cuando llegamos a Jesús es otra cosa. Es otra cosa. Y muchos de nosotros lo hemos podido corroborar. Y somos ejemplo de eso. Somos otra cosa.
para decir por medio de selección del Padre, la redención del Hijo, la regeneración del Espíritu Santo, somos posesión de Dios porque la Trinidad ha obrado para lograrlo. Eso nos otorga a nosotros un tremendo valor. Nosotros tenemos que darnos ese valor de que yo soy algo importante en Jesús. Fuera de Jesús, dice Isaías que soy ¿qué? Trapo de inmundicia, basura. Pero en Jesús soy algo maravilloso. Porque Él te lo dijo y te lo sigue diciendo. Ahora, ¿cómo la iglesia debe proclamar esas virtudes divinas? ¿Cómo usted y yo podemos proclamar de esa manera? Dios nos ha separado. Porque dice, más vosotros sois linaje escogido. Ser creyentes no es el producto de una decisión humana, sino una divina. El tú creer, no porque tú tienes en ti mérito, es porque Dios lo ha puesto en tu vida. Y como yo siempre digo y repito, yo no busqué a Jesús, yo no busqué a Dios, Dios me buscó a mí. ¿Cómo te buscó a ti nuevamente Dios, Héctor? ¿Por medio de qué? De un papel. De un papel. Simplemente un papel. En su pecho y él lo que. Y al principio lo que. No, porque no quiero eso. Dios nos ha buscado a nosotros de diferentes maneras. Como dice la Biblia, a lo mejor de manera apacible, ¿verdad? Pero a otros le ha sido como, ha sido fuerte. Y es que Dios es malo con nosotros. Es que muchas veces nosotros no queremos escuchar las cositas que. Dios nos ha comisionado para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Nuestra tarea no consiste en hablar de nosotros, sino de aquel que nos salvó. Yo no tengo que hablar de mí, y de mí, primero yo, segundo. ¿Hablar de quién? Muchas veces cuando yo voy a un sepelio y voy a tener la exposición de la palabra, digo, yo no vengo a hablar del hermano fulano o de la hermana fulana. Yo vengo a hablar de quien la hermana fulano o el hermano fulano conoció, que fue a Cristo Jesús. Porque yo no tengo que hablar y yo le digo bien claro, usted lo conocía, usted sabía quién era, usted cómo era. No, yo vengo a hablar de quien Él aceptó en su vida, que fue a Cristo Jesús. Dios espera que respondamos. Dios te llama y yo respondo. Pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aunque no cabe la menor duda de que la tarea de anunciar el Evangelio es un mandato. ¿Es un qué? Un mandato. No obstante, Dios espera que respondamos sobre la base de su amor y misericordia por nosotros. No lo consideremos, es un mandato, así que me está obligando. No. Dios te está diciendo en la base de su amor y misericordia por nosotros. No por aquellos, sino por mí, por ti. O sea, al yo predicarte que Jesús mora en mi corazón y dejarlo ver a través de mi vida, estoy dejando ver que realmente Jesús trabaja y hace maravillas. Ustedes que han llegado al Evangelio y las personas que lo conocían y decían esto, sabían que era usted. Usted ahora no tiene que ir a decirle lo que usted era. Usted tiene que demostrar ahora lo que usted es ahora. Porque lo que usted era ya lo saben. Usted tiene que demostrarle ahora que ese viejo hombre es un hombre nuevo en Cristo Jesús. Nuevo. Las cosas nuevas son hechas y las cosas viejas ¿qué? Pasaron. Pero el enemigo se encarga de ¿qué? De recordarte las cosas viejas. ¿Cómo nosotros podemos proclamar esas virtudes? Por medio de la predicación del Evangelio. Pastor, pero si yo no sé predicar, yo no puedo dar campañas evangelísticas, yo no sé predicar de la plataforma. ¿Cómo usted puede predicar el Evangelio, hermano?
por medio de la enseñanza de la palabra de Dios. Sencillo. Y lo más importante, por medio de las vidas transformadas y el testimonio de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que testificar. Tenemos que decir lo que Dios ha hecho por nosotros. No que tenemos que dar detalles. Usted decirle que usted es una nueva criatura y que Jesús lo ama. Y decirle a la persona, Jesús te ama también a ti. Si tan sencillo como usted puede, como yo dije ahorita, la hermana Esperanza. La hermana Esperanza, yo no sé, tiene un don que ella donde quiera que ve a las personas le habla de Dios y le habla y la gente la escucha. Y después otros se encargan de dar los estudios bíblicos. Pero nosotros tenemos que dar el primer paso. Nosotros somos lo que decía Manuel allá en el ejército, la cabeza de playa. Los que entran primero. En el ejército primero entran los Marines, primero son la armada naval que bombardea aquellos, todos otros aviones, y después entraban los Marines, que eran los que primero entraban, y después decían que entraban nosotros el Army. Pero cada cual tenía un trabajo que realizar, y eran importantes los trabajos. Así que usted entra primero y habla con la persona, hace el contacto. ¿Y qué va a hacer después? Olvídese qué va a hacer. Dios se va a encargar de qué va a hacer. Ustedes no han leído y han estudiado cuando Dios llama a Moisés. Después de estar en el desierto, que le dice, ven acá. ¿Y qué le dice Moisés a Dios? Pero mira, si yo no sé hablar egipcio, se me olvidó el egipcio, yo soy esto, otro. ¿Y qué le dijo? No te preocupes. Ese no es tu problema. Ya yo tengo el problema resuelto. Yo tengo a quién? A tu hermano Aarón, que es el que va a hablar por ti. Así que Dios, cuando Dios te llame a ti, cuando Dios te diga, ve y predica el evangelio, no hagas como Jonás. No hagamos como Jonás. Porque Jonás dijo, yo sabía que tú no los ibas a perdonar, que tú no los ibas a perdonar. Y yo quedé en ridículo. No, haz lo que Dios te diga. No comiences a qué. No, pero Dios ven acá y no lo puedo hacer de esta manera. ¿Ah? Y yo no puedo hacerlo de esta manera. No, es como Dios diga. Porque Él es el que sabe. Y el refrán, mi Dios está pasado. Él sabe todo correctamente. Y sabe con quién tú vas a hablar. Sabe que tú te vas a encontrar con fulano y fulana allí en el centro comercial. Sabe que tú te vas a encontrar con fulano o fulana en la guagua pública. Sabe que te vas a encontrar con aquel en el consultorio médico. Ya él lo vio y te la pone de frente. ¿Qué tú vas a hacer? Hablarle de que el próximo candidato es Enrique Rosselló, que es Pierluisi, que es aquel, otro. ¿Ah? O que si es Bernier, que si es aquello, que esto otro. No. Tú tienes que hablar de quién. De Jesús. Pero voy a ir yo allá a decirle, escúcheme todo el mundo ahora. Yo soy adventista del séptimo día y yo quiero decir a ustedes que el que no se arrepiente se va a perder y se va a quemar. Dije la verdad. No. Usted tiene que ser manso como la paloma y astuto como la serpiente. Entre. Comience a hablar, comience ¿verdad? Y de ahí que entre con lo que Dios quiere que entre, que es Cristo Jesús. Prediquemos. Pero para predicar tenemos que tener a Jesús en nuestras vidas. Y para tener a Jesús en nuestras vidas, yo tengo que decirle hoy, Jesús, yo estoy aquí como dijo Isaías. ¿Qué dijo Isaías? Heme aquí, envíame a mí. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y vayamos a hacer la obra que